vamos a comenzar a ver refracción de la luz en prismas, ¿sí? Como acá dice en el título. Nosotros vamos a pasar ahora al tema de prismas y vamos a interiorizarnos un poco de qué se trata esta nueva unidad que aparece en óptica geométrica. Como habrán leído en la teoría, comienza diciendo que es un prisma óptico, ¿sí? Un prisma es un medio transparente limitado por dos o más dioptras planas no paralelas. ¿Qué quiere decir esto? En la unidad anterior teníamos dioptras planas y en el segundo ejercicio también vimos cómo las dioptras planas podrían estar paralelas una a la otra, como es el caso de la lámina de vidrio en el ejercicio, en este caso es una lámina de plástica. Tenemos una lámina de caras paralelas, ¿sí? Porque sus caras, donde la luz incide y se refracta, son paralelas entre sí. Ahora bien, ¿qué pasa en un prisma? Esas caras planas ya dejan de ser paralelas y tienen un punto donde se van a cruzar esos planos. Tenemos, en este caso, un prisma, como ustedes pueden leer en la teoría, dice que un prisma es un medio óptico que está limitado por dos o más dioptras no paralelas. En este caso tenemos una dioptra, dos dioptras y tres dioptras. No paralelas porque obviamente ninguna de las dioptras se encuentra paralela a ninguna. En todas las dioptras tenemos que se cruzan, ¿sí? En un punto. En estos tres puntos que tenemos acá, las dioptras se cruzan. Este prisma, que es un ejemplo del que tenemos acá, yo acá también lo dibujé para que ustedes lo puedan ver, que este gráfico es ni más ni menos que como una vista en perspectiva de un prisma similar a este, que podría ser obviamente un poco más grueso que este. Este es a modo de ejemplo, es como que ustedes están viendo el prisma en el gráfico de esta forma, así como está. Tenemos el frente y tenemos una de las caras no paralelas, así que está acá. Si yo doy vuelta al prisma para acá, acá está la otra cara y esta sería la otra cara, que después vamos a ver qué función cumple cada una de esas caras. Para seguir hablando de prismas vamos a comenzar a describir cuáles son las partes o cuáles son los elementos de un prisma. También en la teoría, que me gustaría mucho que lean porque es muy importante que lean la teoría, tienen la descripción de esos elementos que vamos a necesitar saber para poder llevar a cabo correctamente los ejercicios del trabajo práctico. Como primer elemento vamos a encontrar que tenemos un ángulo, al cual lo vamos a llamar ángulo de refringencia y lo vamos a describir con la letra A. Tenemos ángulo de refringencia. Ahí está, ¿sí? Ángulo de refringencia. La arista. ¿Cuál es la arista del prisma? Bueno, si yo tengo el gráfico y pude determinar cuál es el ángulo de refringencia, van a ver que aquí hay una sección, que es esta, a la cual vamos a llamar arista. Entonces, a esa la vamos a llamar arista. Entonces lo vamos a poner aquí arriba nomás para que ustedes no se pierdan. Esa sería la arista, que es el segmento que está acá arriba. Que si vamos al prisma que yo tengo como ejemplo acá, es esta parte de acá arriba. Esa parte que une el frente con la parte de atrás. Vamos a seguir con la cara de incidencia, que es por donde va a incidir la luz. Todas las caras del prisma pueden trabajar como una cara de incidencia, es decir, que la luz puede incidir por acá, puede incidir por acá y también puede incidir porque después más adelante ustedes van a ver que dependiendo de la posición del prisma va a tener diferentes usos. En este caso, nosotros cuando trabajemos en el prisma, en los trabajos prácticos, perdón, vamos a trabajar como cara de incidencia esta cara que está
aquí. Es decir, que la luz puede incidir de esta forma, ¿sí? Con diferentes ángulos, obviamente, como trabajábamos con las dioptras planas en un principio. Ustedes veían que la luz podía incidir con diferentes ángulos y esos ángulos van a estar medidos en función también de una recta normal a la superficie que va a incidir la luz, que en este caso normal sería que está perpendicular a la cara que vamos a trabajar. Entonces vamos a marcar con línea de puntos y esta sería la normal número 1. ¿Por qué número 1? Porque por ahí vamos a hacer incidir un rayo de luz que puede incidir con diferentes ángulos, ¿sí? Que lo vamos a medir en función de esta normal. Todavía no vamos a dibujar ningún rayo incidente. La cara de emergencia. La cara de emergencia es ni más ni menos que la cara por la cual la luz va a salir del prisma. Es decir, va a emerger del prisma. Porque dentro del prisma va a suceder un fenómeno de refracción y esta luz va a atravesar ese prisma y va a salir en la otra cara, que sería la segunda cara. Es decir, va a incidir por esta cara, por acá, va a moverse por dentro del prisma y va a salir por este lado. Esa cara sería, en el prisma que está dibujado acá, sería esta. Así que se la puede ver bien, que sería esta superficie plana. El eje del prisma, ¿cuál es el eje del prisma? El eje del prisma, que también lo tienen en la teoría, es este que lo vamos a dibujar y lo vamos a indicar con una flecha. Ahí, ¿sí? Ese sería el eje de mi prisma. Y ahora tenemos la base del prisma. ¿Cuál es la base del prisma? Es la parte que está aquí abajo. Que yo la marco acá, pero es toda esta superficie que se ve, que esto sería línea de puntos porque es la parte de adentro del prisma, digamos. Esta es la base, toda la superficie. Que sería, si yo me posiciono otra vez en el ejemplo, sería esta parte. Esa sería la base del prisma. Y por último, la sección principal del prisma. ¿Cuál sería la sección principal? Y la sección principal es, si yo no tuviese esta parte de aquí dibujada en perspectiva, yo voy a ver solamente el prisma de frente, así como lo estoy viendo ahora, y voy a ver únicamente el frente. Esa sería la sección principal del prisma. Una vez definidas todas las partes del prisma, vamos a hablar de cuáles fenómenos ocurren, cuáles son los fenómenos que ocurren cuando la luz incide sobre un prisma. Y ahí tenemos que hablar de las propiedades que tiene el mismo. Las propiedades que nosotros vamos a estudiar ahora en los prácticos es la de desviación y la de dispersión. Desviación porque los prismas tienen una propiedad la cual es muy importante porque los prismas siempre desvían la luz hacia la base del prisma. Es decir, como ya lo habíamos visto recién, esta sería la base del prisma, que es toda la sección esta que está acá abajo, que yo les mostré que era esta. Es decir, si la luz incide por acá, viene un rayo de luz, atraviesa el prisma y se va a desviar siempre hacia abajo porque ahí está la base. Siempre va a venir hacia acá abajo. Siempre, siempre. Esa es una de las propiedades importantes del prisma, que la vamos a ver acá. Si yo enciendo la fuente, va a venir un rayo de luz y va a atravesar el prisma y se debería dirigir, si se cumple la propiedad del prisma, se va a dirigir hacia la base. Lo vamos a hacer, yo voy a encender la fuente de luz y van a ver, yo voy a acercar un poquito más, fíjense que yo voy cambiando el ángulo de incidencia. ¿Sí? El ángulo de incidencia está dado por dónde va a incidir la luz, que ahí, bueno, tendríamos que tener la normal, que es esta que está acá, para ver exactamente cuál es el ángulo, pero ustedes ven acá que yo lo voy modificando. Por más que lo modifique, siempre la luz va hacia abajo, y esa es una de las propiedades de los prismas, que la luz se va a desviar para la base, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un rayo incidente. No se alcanza a ver bien, pero dentro del prisma ocurre un fenómeno de refracción
y la luz se desvía dentro del prisma. Si atraviesa el prisma, vuelve a salir al aire y es donde sufre otro cambio de dirección y se va hacia la base. Después ustedes van a ver acá otros rayos que aparecen también. Este es el rayo de reflexión. Acuérdense que cuando veíamos cuando veíamos las dioptras planas, ocurrían dos fenómenos. Uno era el de la refracción y el otro el de la reflexión. Aquí seguimos teniendo una dioptra plana. Y fíjense que acá hay un reflejo. La luz incide y con el mismo valor angular se va a reflejar y otra porción se va a refractar. Y este rayo que aparece acá abajo forma parte de una reflexión y refracción que se produce dentro del prisma. Pero lo que a nosotros nos interesa es el rayo que incide, se refracta dentro del prisma y va a salir afuera otra vez, ¿sí? La otra propiedad que tienen los prismas es la de la dispersión. ¿Qué es la dispersión? De la luz blanca. La dispersión de la luz blanca se produce cuando la luz atraviesa con un valor angular. Y como la luz, como ustedes saben por ahí, habrán visto el arco iris, ese es un fenómeno de dispersión de la luz. Por eso es que se ve el arco iris de diferentes colores, porque la luz blanca se descompone en diferentes colores, porque cada color tiene una longitud de onda diferente y por ende tiene un índice de refracción diferente para cada color. Es decir, que cuando atraviesa un material, cada color tiene un índice de refracción diferente. Entonces se va a producir lo que se llama dispersión de la luz. La luz blanca viene, atraviesa el prisma y cuando sale una franja de colores que va desde el rojo, que es el que menos se desvía, hasta el color azul, que es el que más se desvía. Pero eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, quiero que ahora entiendan este fenómeno que es el de la desviación, que es el primero que vamos a ver en los prácticos, que es la propiedad que tienen los prismas de desviar la luz hacia su base.